Agradezco al doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología de Geofísica de la UNAM, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a nuestro auditorio. Bueno, el asunto de los temblores, últimamente han, bueno, proliferado los comentarios y las dudas y las afirmaciones, que muchas de ellas sin bases científicas con respecto al asunto del temblor. Basta con que venga un temblor importante, un terremoto importante para que todo el mundo empiece con el tema otra vez y sobre todo los miedos. Eh, Parece ser que Turquía está en una zona geográfica que es muy conflictiva en torno a las placas tectónicas, ¿no, doctor? Es correcto. Digo, claramente, pues la cultura en Turquía se extiende muchos cientos de años, posiblemente inclusive miles de años, y a lo largo de de esta historia, pues se han registrado numerosos sismos. Pasando ya al punto de vista de las placas tectónicas, eh, la mayor parte del país de Turquía está en una placa tectónica que recibe el nombre de placa de Anatolia. Hacia el norte de la placa de Anatolia se encuentra la placa euroasiática, que es una placa muy grande, y hacia el sur de Turquía tenemos dos placas, una que es muy grande también, que es la placa africana, y otra que es más pequeña, que es la placa de Arabia. Resulta pues que tanto la placa africana como la placa de Arabia se están desplazando hacia el norte, y eso produce que la placa de Anatolia se encuentre allí prácticamente atrapada, y lo cual tiende a desplazarla hacia el oeste. Ahora, Turquía se ve afectada por dos fallas principales, una que es la falla del norte de Anatolia y otra que recibe el nombre de falla del este de Anatolia. Estas fallas son lo que del tipo que nosotros llamamos fallas de corrimiento de rumbo. ¿Esto qué significa? Pues que las placas se mueven horizontalmente una con respecto a la otra, una hacia un lado y otra hacia otro. Y para tratar de ubicarnos aquí un poquito, es el mismo tipo de falla que es la famosa falla de San Andrés en California. Pues entonces claramente existe este gran potencial. Un dato que considero también importante mencionar en este momento, en 1999, Turquía tuvo un sismo muy importante, el cual dejó alrededor de 17,000 a 18,000 muertos, Válgame, que son pues cifras comparables con lo que estamos viendo. qué barbaridad. Ahora, los terremotos, los temblores, no necesariamente tienen que ver o tienen relación con los volcanes. O sea, se mueven, es un, digamos, un fenómeno natural independiente de la existencia de una actividad volcánica, ¿no? Bueno, en sentido estricto, nosotros en Ciencias de la Tierra hablamos precisamente de este concepto, de esta teoría de la tectónica de placas. Y uno de los poderes, ¿verdad? O de las virtudes de esta tectónica de placas es que nos permite explicar la ocurrencia de muchos fenómenos de una manera sencilla, precisamente a través de la interacción de las placas. Resulta que la gran mayoría de sismos y una cantidad o un número muy importante de volcanes activos, ¿verdad? Se concentran precisamente en las orillas de las placas tectónicas, donde una placa se junta con otra. Entonces existe esa relación desde el punto de vista de la tectónica de placas, aunque la ocurrencia de un sismo no necesariamente nos indica que vaya a haber actividad volcánica, aunque también es importante mencionar, ¿no? Una forma de monitorear o de vigilar la actividad volcánica es por medio de sismómetros, puesto que frecuentemente hay actividad sísmica asociada con actividad volcánica. Ahora, sabemos que los terremotos surgen cuando hay demasiada energía ya contenida entre las placas tectónicas o en la unión de las placas tectónicas. No sé si estoy hablando con propiedad, pero bueno, más o menos es así, digamos, como podemos, Sí, yo de podría manera general, explicar. claro. Ahora, ¿se puede medir cuánta energía está acumulada? Realmente es algo muy difícil de hacer. Lo que nosotros podemos hacer es, nosotros sabemos la velocidad, hemos medido la velocidad con la cual se están moviendo las placas tectónicas, y es una cantidad que es variable en diferentes partes del país, de México, o de Turquía, o de Siria, o del mundo. Eh, y nosotros podemos preguntarnos qué magnitud de sismo podemos esperar en una cierta región del mundo.
Para que nos quede un poquito más claro, un sismo se produce cuando, cuando hay un deslizamiento o un movimiento de una placa con respecto al otro, más o menos de esta manera. Y este deslizamiento puede ser de unos cuantos centímetros, a lo mejor de 50 centímetros, de 1 metro, 10 metros. Entre mayor sea el deslizamiento que ocurre de un lado de la falla con respecto al otro, mayor va a ser la magnitud del sismo, mayor va a ser el tamaño del sismo. Entonces, si nosotros sabemos la velocidad con la cual se están moviendo estas placas, podemos nosotros preguntarnos cuántos años tienen que pasar para que se produzca o se acumule un deslizamiento equivalente a una cierta magnitud de sismo. Y efectivamente tenemos este tipo de cálculos, pero no nos permiten realizar una predicción que nos permita decir exactamente dentro de tantos años, tantos meses, tantos días, horas, minutos, segundos, vamos a tener un sismo de esta magnitud en esta región del mundo. Son cálculos muy burdos, muy aproximados. Tienen su utilidad, pero definitivamente no nos permiten hacer una predicción. Pues lo que ustedes hacen, lo más cercano a lo científico, es decir, ¿cuánto tiempo lleva esa placa, esa unión de las placas sin actividad relevante y lo que aumentaría la posibilidad de que se presentara un terremoto o un temblor? Es correcto, es correcto. Y conforme vamos acumulando más energía, más deformación entre una placa tectónica y otra, ¿verdad? Pues sabemos que va pasando más tiempo. Digo, que el tiempo que falta para que se produzca el próximo sismo es más corto, pero aún así, pues no podemos ponerle una fecha específica. Entonces, pues en cierto sentido no es una información que sea terriblemente útil para realizar una predicción. Te ofrezco una disculpa por la pregunta que te voy a hacer, pero finalmente estás hablando con un neófito en este terreno. Algo tiene que ver este asunto de los terremotos con eso que nos están diciendo que el núcleo que se mueve, que se paró y que se va al otro lado. Entonces, yo ya la verdad no entiendo un carajo y no sé si esto nos están diciendo verdad, pero ¿puede haber alguna relación con eso? Sí, claro que sí. Bueno, primero, para que nos quede un poquito claro qué es este asunto del núcleo. Normalmente a mí me gusta hacer una comparación de la Tierra con un aguacate. La Tierra tiene una cosa que nosotros llamamos la corteza, que es la parte exterior. Entonces Sí, vendría a ser la la cáscara, cáscara digamos, del la cáscara. aguacate. Luego tenemos un manto, que vendría a ser la pulpa del aguacate tan sabrosa que nos comemos. Sí, es la Y que el nos núcleo comen. vendría a ser el hueso, la semilla de ese aguacate. Sin embargo, el núcleo de la Tierra está dividido en dos partes, una que llamamos núcleo externo, que es hierro líquido, y una que es núcleo interno, que es hierro sólido. Entonces, efectivamente hay un movimiento del hierro, del núcleo sólido con respecto al resto de la Tierra. Y a final de cuentas, sí hay una relación con los sismos en el sentido que tanto ese movimiento del núcleo como la ocurrencia de sismos se producen porque hacia el interior de nuestro planeta tenemos una cantidad importante de calor que está atrapada. Aproximadamente el 10 al 20% de ese calor está allí desde que la Tierra se formó. El otro 80 al 90% se produce a partir de la desintegración de elementos radiactivos como uranio, torio y potasio. Y ese calor está allí atrapado tratando de salir. Y precisamente eso es lo que hace que el núcleo se pueda mover y también eso es lo que a final de cuentas, de manera indirecta, produce los movimientos de las placas tectónicas y produce también pues la actividad sísmica y la actividad volcánica. Entonces sí existe una razón, es un tanto indirecta, pero sí existe. Puede ser, también tiene que ver o podría influir de alguna manera, aunque sea mínima, el asunto del sobrecalentamiento global, la manera tan irresponsable en que los humanos hemos atendido el planeta, y ya esa reacción puede también acelerar la presencia de terremotos. No, eso no No. tiene ningún efecto sobre la actividad sísmica. Realmente estamos hablando de que la cantidad de calor que está en la parte sólida del planeta, rocosa del planeta, es tan grande que es lo que causa la actividad sísmica. Y no, lo que hagamos con la atmósfera y con la temperatura y el calentamiento global no Bien. influye. A ver, yo el otro día vi la falla de San Andrés, no manches, o sea, yo no la conocía. Se me atravesó una fotografía, decía, no, pues esa no es una falla, es una fallota.
Es impresionante la falla de San Andrés, yo no la conocía, había escuchado hablar de ella, pero cuando vi una fotografía, no, maestro, pues ese es un, y no sé hasta dónde vaya de profundidad, pero ese es un problemón que no, al parecer no ha dado muestras de actividad, ¿no? O sea, que se sigue acumulando energía en esa falla que presumiblemente de desencadenarse en escala mayor, desprendería la península de Yucatán, qué güey, de Baja perdón, de California. Baja California, perdón, de Bueno, Baja realmente, California. realmente no es tan sencillo. Claramente la forma en que se están moviendo las placas tectónicas dentro de millones de años, efectivamente la península de Baja California va a estar separada del resto del continente, pero no es un evento que se vaya a producir con un solo sismo. Por Ya. las distancias tan grandes que tiene que producirse este desplazamiento. Sin embargo, si damos un tiempo suficientemente largo de millones de años, va a ocurrir. Les comento un poquito de manera curiosa, si nosotros prolongamos esta falla de San Andrés, hacia el sur, vamos a entrar hacia territorio mexicano, cerca de Mexicali. Allí la falla cambia un poquito, ya no recibe el nombre de falla de San Andrés, la llamamos falla de Imperial, y esta falla se continúa por todo el Golfo de México. Tenemos la península de Baja California, y aquí el dato que yo quiero darles es que hace 13 millones de años la península de Baja California no existía, estaba pegada con el resto del país. Y Ah, lo que a mí me sí. gusta mencionar es que a la tectónica de placas y esta falla, nosotros le debemos la existencia de dos de los grandes destinos turísticos en México, Puerto Vallarta y Los Cabos, que no podrían existir en las ubicaciones actuales de no ser porque la península se ha ido desplazando hacia el norte. Y como tú bien dices, ¿no? Con muchos millones de años podemos esperar que Baja California se convierta en una isla. No, no me aguanto las ganas de preguntarte una cosa que te la han preguntado miles de veces. Ha de estar harto cuando vas con tu familia a una reunión, todo el mundo te pregunta la misma porquería, pero bueno, ¿por qué carajos los 19 de septiembre nos ha tocado? La probabilidad de que temblar otra vez el 19 de septiembre es de punto cero 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 y resulta que ya van tres. Van tres sismos, sí, en 37 años que han ocurrido en 19 de septiembre. Es una coincidencia trágica, no tenemos ninguna explicación científica, digo, a pesar de los estudios que se han hecho, ¿verdad? Y realmente es muy difícil hacer un estudio que te permita decir, ah, no, pues es que sí, el 19 de septiembre tendrá que temblar. Le voy a agregar un poquito más a esto. Hay otro sismo que posiblemente recuerden. Obviamente recordamos el del 19 de septiembre de 2017, Sí, pero en por supuesto. 2017 tuvimos otro sismo muy grande también que afectó a Oaxaca, Chiapas principalmente, un 7 de septiembre de 2017. Sí. En 2021 tuvimos un sismo en 7 de septiembre cerca de Acapulco, no con la magnitud de la tragedia y las desgracias anteriores. Tenemos allí otra coincidencia, Qué raro. pero no hay un experimento que podamos nosotros científicamente realizar para demostrar, ¿no? Tú, entre ustedes los sismólogos, los especialistas se comunican, ¿no? Tú tendrás relación con los de Estados Unidos y con los de Japón y con, bueno, pues, finalmente. Y no es una comidilla entre ustedes, oye, ya viene el 19 de septiembre, abusado. Pues no te creas, sí, sí, efectivamente viene cada 19 de septiembre, nos quedamos pensando, ¿Otra ¿irá a vez? temblar o no irá a temblar? Pero eso de si va a temblar o no va a temblar, nosotros lo sabemos tan bien como cualquiera de ustedes. Bueno, doctor, te lo apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a entender qué carajos pasa. Muchas gracias porque es un tema que solamente los especialistas deben de atender. Muchas gracias, un abrazo. A sus órdenes, con gusto. Muchas gracias, doctor, te lo agradecemos mucho. Y bueno, Miriam,